Con la adopción del marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los Estados identificaron la prevención de nuevos riesgos, la reducción de riesgos existentes y el fortalecimiento de la resiliencia como elementos centrales de los esfuerzos globales hacia el desarrollo sostenible. La colaboración con el sector privado en los ámbitos de la comprensión del riesgo, la reducción del riesgo de desastres y la inversión informada por el riesgo, las infraestructuras resilientes y la continuidad de negocios contribuirá a una mejor recuperación económica en la región. Si bien por una parte el sector privado está expuesto a múltiples amenazas, también tiene la capacidad de servir como catalizador para llevar la información sobre el riesgo de desastres a los sectores sociales, apoyar la gobernanza informada por el riesgo y, más ampliamente, ayudar a los subgobiernos a cumplir la Agenda 2030 y el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030. Mi nombre es Marcelo Goyeneche y en nombre del Comité Asesor y las redes ARISE de la región, quiero darles la bienvenida a este foro ARISE de las Américas y el Caribe. Durante el día de hoy tendremos la oportunidad, por una parte, de promover el intercambio de buenas prácticas entre las redes ARISE en sus esfuerzos por cumplir las 4 prioridades globales de ARISE. Segundo, mejoraremos los debates sobre el papel del sector privado para avanzar las asociaciones público-privadas en la reducción de riesgos de desastres en la región, identificar las principales oportunidades y desafíos en la participación del sector privado en la reducción de riesgos de desastres. Vamos a destacar los elementos, conceptos, conclusiones y herramientas claves desarrolladas en colaboración con las redes ARISE. Proporcionaremos al sector privado información sobre iniciativas y oportunidades para participar en el trabajo sobre la reducción de riesgos de desastres y la resiliencia. Fomentaremos una mejor cooperación entre las redes ARISE de la región y haremos un debate cómo promover la integración del sector privado en la gestión de riesgo de desastres. Por último, este foro también servirá para recoger mensajes claves, recomendaciones y conclusiones del sector privado para llevar a la 7ª plataforma regional para la reducción de riesgo de desastres 2021. Antes de continuar, quisiera tomar la oportunidad de conocer un poco más acerca de todos ustedes que están hoy día con nosotros acá. Y para ello, yo los voy a invitar. En la parte derecha de su pantalla van a ver un pequeño formulario donde pueden ingresar desde qué país ustedes se están conectando el día de hoy. Se los invito a ir hacia la parte derecha de su video, donde pueden contestar esta pequeña encuesta. Tenemos hoy día con nosotros gente de Colombia, México, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, más gente de México y Costa Rica, Granada. Muy bien tener también la participación del Caribe, Jamaica, tenemos 12 respuestas ya. Sé que tenemos bastante más personas con nosotros el día de hoy. Tenemos Brasil, Irlanda, Guatemala también. Perfecto, vemos si podemos llegar a las 25 personas respondiendo. Chile, excelente. Argentina, Barbados. Muy bien. Además de representar varios países,
también representamos distintas industrias. Tomémonos un minuto para ver en qué trabajamos cada uno de nosotros. Y acá también quisiera recordarles que Hopin tiene una función de networking en la parte izquierda de su pantalla, y en cualquier momento pueden entrar y pueden conectar con otras personas de cualquiera de estos países y conversar más directamente uno a uno. Entonces, en la misma parte de Hopin, quisiera ahora que ustedes busquen el sector que más se acomoda al sector en el cual trabajan, seleccionen esa opción y la envíen, y así poder conocer un poco más, bueno, con quién estamos acá el día de hoy. Vamos a tomarnos un minuto, me quedaré un minuto en silencio para darles el tiempo de revisar la lista. Muy bien, veamos qué tenemos. Tenemos una persona, al menos, del sector de alimentación, bebidas, bienes de consumo, 2 personas del sector de comunicaciones, 2 de construcción, 4 del de desarrollo y sector de desarrollo humanitario, 2 de educación. Tenemos una excelente participación de representantes de gobiernos y servicios públicos, 3 personas de informática y tecnología, 1 persona en minería, 3 salud, publicidad y marketing, sector seguros, telecomunicaciones. Muy bien, en total tenemos 42 personas que nos ayudaron con esta encuesta. Ahora quisiera hacer un ejercicio un poco distinto y quisiera invitarlos a hacer un viaje en el futuro. Y en particular quisiera que vayamos unos 10 años hacia el futuro, hacia el 2031. Lo invito a cerrar sus ojos y hacerlo de verdad. No van a necesitar ver la pantalla por el momento. Y recuerden qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años. En esa época, el 2021, teníamos coronavirus. Eso ya pasó hace un buen rato. Y recuerda este foro que asististe, Foro Arise, y cómo estos 10 años posteriores a eso, fuiste de una u otra forma priorizando en tu trabajo la reducción de riesgos de desastres y la resiliencia. Ahora estás frente a tu computadora, tomándote el café de la mañana, abres la página de noticias y ves ahí un titular. Y me gustaría que nos digas qué titular te gustaría leer. Toma un minuto, piensa sobre el titular que quieres leer en las noticias y compártelo con todos. Vamos a tomarnos un minuto para que puedan reflexionar sobre qué titular les gustaría leer. Sean creativos, sean positivos, compártanlo y en un minuto vamos a ver qué obtuvimos.
Muy bien, veamos qué tenemos como noticieros. Veamos. Vamos acá al inicio. Estamos muy cerca de lograr el equilibrio ecológico en el uso de recursos naturales. Arise cambia el panorama de desastres a oportunidades de desarrollo. Se acabaron las guerras y los conflictos internos. Educación virtual en 100% de los países. La ONU confirma el fin del hambre mundial. Agenda 2030 se queda corta, seguimos cumpliendo con el desarrollo sostenible. Alcanzamos la meta de reducción de los gases de GEI y alcanzamos bajar 2 grados la temperatura. Alertamiento temprano sobre sismos y otros peligros naturales salva millones de vidas en el mundo. Muy bien, excelente. The private sector is resilient and increasing its contribution to the economy. Governments are optimally collaborating with the private sector. Excelente. Voy a dejar las noticias que sigan pasando por unos minutos más en su pantalla y con eso me gustaría pasar a mi colega Nahuel Arenas. Nahuel es el jefe adjunto de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, quien les va a contar un poco más de la red Arise y sus logros en la región. Excelente, excelente Marcel, muchísimas gracias. Bienvenidas a todas y todos los que se han conectado a esta reunión esta mañana, a este foro Arise para las Américas y el Caribe. Y bueno, como dijo Marcel, voy a compartir, dar un pantallazo de las iniciativas que conjuntamente con nuestros socios del sector privado estamos llevando adelante para impulsar la implementación del marco de Sendai en las Américas y el Caribe. Bueno, como todos sabemos, estamos viviendo un tiempo sin precedentes, con unos desafíos globales sin precedentes que generan muchísima incertidumbre y son producto de este mundo tan interconectado en el que vivimos, en el que los sistemas humanos, políticos, económicos están en una creciente y cada vez más compleja interconexión con los sistemas naturales, generando un alto grado de interdependencia y producto de nuestros modelos de desarrollo, producto de nuestras decisiones, generamos riesgos y el riesgo en cada uno de estos sistemas puede tener efectos cascada y afectar a otros sistemas o afectar al sistema en su totalidad, como es el caso del desastre global y la pandemia del COVID, un riesgo de origen biológico que ha afectado todos los sistemas sociales humanos del mundo. Y justamente en este contexto, nuestra región de Latinoamérica y el Caribe ha sido la región más afectada por la pandemia del COVID-19, tanto en términos económicos como de empleo. Entonces, estos desastres globales, estos desafíos de tan grandes dimensiones en nuestra región tienen un impacto particularmente alto. Ya antes de la pandemia, la región estaba en sus tasas más bajas de crecimiento en más de un siglo, mostrando una marcada trayectoria de recesión, producto de los problemas estructurales inatendidos, de baja inversión, baja productividad, informalidad y sobre todo los desafíos estructurales no atendidos de la pobreza y la desigualdad. Y también antes de la pandemia, a causa de esas razones, nuestra región ya observaba el 53% de las pérdidas económicas mundiales por desastres climáticos, es decir, la mayor parte de las pérdidas económicas globales por desastres climáticos se sufría ya antes de la pandemia en nuestra región de las Américas y el Caribe.
Y esas pérdidas económicas que quieren decir que se transforman en muchísimo dinero que podría ser utilizado para crecimiento, para impulsar el crecimiento, para impulsar el desarrollo, no solo son pérdidas récord en nuestra región, tanto a nivel cuantitativo, pero también ostentamos el dudoso récord de tener también 9 de los 10 países o territorios con mayores pérdidas económicas en comparación con su Producto Bruto Interno. Y esto es más particularmente en estados y territorios del Caribe. Por lo tanto, nuevamente, esto es un altísimo porcentaje del Producto Bruto Interno que no puede ser invertido en crecimiento, en desarrollo, en gasto social. Por lo tanto, es un yugo, los desastres son un yugo al crecimiento y al desarrollo sostenible en nuestra región. Y tenemos que tener en cuenta que estos números, estas estadísticas que yo estaba compartiendo, en realidad representan una pequeña parte de la totalidad de los impactos, porque a nivel global tenemos un desafío de subreporte. Tenemos en realidad relativamente poco conocimiento de la magnitud total de esos impactos. Tengamos en cuenta que la mayoría de los impactos por desastres son productos de los desastres asociados al riesgo extensivo. De hecho, en nuestra región de las Américas y el Caribe representan el riesgo extensivo, causan el 99% de los desastres extensivos, ¿no? Y me refiero a los pequeños desastres que no salen en las noticias, localizados pero recurrentes. Y por ser localizados y recurrentes y no salir en las noticias, son los que más erosionan la resiliencia de los hogares, sobre todo los hogares más pobres. Si bien causan una menor proporción de pérdidas de vidas, son responsables de la afectación de un alto porcentaje de población. De hecho, cerca del 80% de la población se ve afectada por desastres asociados al riesgo extensivo, y ellos también son responsables de las afectaciones en todo tipo de infraestructuras. Entonces, cuando pensamos en desastres, no solo pensamos en los grandes desastres intensivos y de alto impacto que salen en las noticias, sino también en esos desastres recurrentes, esa sequía que viene todos los años, esas pequeñas inundaciones que todos los años pueden afectar nuestras vidas y nuestros negocios, no solo dañando edificios, dañando inventario, pero piensen también en las pérdidas económicas causadas por ruptura en los servicios de electricidad, en las telecomunicaciones, en el acceso a Internet, disrupciones en la cadena de valores, y por supuesto eso también puede tener un impacto negativo en la marca y en la reputación de las empresas. Y la verdad que estas tendencias que observamos en aumento, van a seguir en aumento si no atendemos los factores que subyacen a los riesgos, los factores que crean los riesgos en primer lugar, y que tienen que ver, como decía antes, con nuestras deudas y nuestros desafíos relativos a la pobreza, la desigualdad, la pérdida de biodiversidad, la deforestación que genera el cambio climático, la rápida urbanización y desarrollo de infraestructuras mal gestionado, que hacen que nuestras infraestructuras sean vulnerables y nos expongan. Es decir, si no atendemos a las causas subyacentes, a los factores que generan riesgo en primer lugar, vamos a seguir atrapados en este círculo vicioso del riesgo y de los desastres. Por suerte, tenemos el marco de Sendai, que ha sido adoptado por todos los países y por la Asamblea General en el 2015, que es una hoja de ruta que nos da y nos brinda recomendaciones muy concretas, muy precisas para todos los actores de la sociedad y a diferente nivel sobre cómo podemos de manera efectiva abordar el riesgo de desastres. No solo cómo podemos prepararnos mejor y responder mejor ante los desastres, pero sobre todo cómo podemos mejorar nuestro conocimiento del riesgo, para que nuestro conocimiento del riesgo sea amplio, sea profundo, entendamos esos impactos de primero, segundo y tercer orden, esos efectos cascadas que el riesgo puede tener a través de los diferentes sistemas. Y a partir de esa base, de ese conocimiento cabal, que podamos
fortalecer la gobernanza del riesgo, los marcos regulatorios, los roles y responsabilidades de los diferentes actores de la sociedad para que colectivamente y de una manera más coordinada, más participativa y más inclusiva podamos juntos hacer frente a esos riesgos, también fortalecidos, ¿no? Lo que uno trae a la mesa o las debilidades de unos actores pueden ser suplidas por las fortalezas de otros, y de esa manera podamos abordar colectivamente los riesgos. Y por supuesto que cortemos esa cadena de generar riesgo. Lamentablemente en el mundo generamos riesgo a una velocidad mayor que nuestros esfuerzos por reducirlo, prevenirlo y mitigarlo. Por lo tanto, debemos promover absolutamente que las inversiones sean informadas por el riesgo y que generen resiliencia. Y entre el 75 y el 85% de las inversiones en un determinado país provienen del sector privado. Por lo tanto, el sector privado es un aliado fundamental y de hecho es un líder para la reducción de riesgo de desastre. La iniciativa Arise busca, por lo tanto, ir más allá de proponer prepararnos mejor y limitar pérdidas físicas y financieras. Se construye sobre el principio de que construir resiliencia, integrar la reducción de riesgo de desastres en las prácticas de negocio y en las decisiones de inversión, ofrece oportunidades de negocio, acelera el crecimiento, la innovación, la productividad y la sostenibilidad de nuestros negocios y de nuestras inversiones. Por lo tanto, el principio fundamental de la iniciativa Arise es que la resiliencia es un buen negocio. Por lo tanto, a medida que trabajamos conjuntamente en reducción de riesgos de desastres, con esta visión integral, y a medida que pasamos de una visión tal vez más estrecha de preparación, respuesta y continuidad de negocios hacia una visión más integral del riesgo y de la reducción de riesgo de desastres, hay muchas oportunidades de negocios que se presentan, hay oportunidades para fortalecer la gobernanza a través del trabajo y las alianzas público-privadas, de manera que se fortalezcan esos diálogos y se generen medidas e incentivos en todos los países para promover la resiliencia. Arise es entonces un grupo voluntario, son redes voluntarias del sector privado que se comprometen a crear sociedades resilientes al riesgo de desastres y a implementar las recomendaciones establecidas por el marco de Sendai. Ya es una red de más de 300 empresas, y dentro de estas empresas individuales o participantes individuales hay muchísimas cámaras de comercio en más de 27 países. En nuestra región, la red Arise ha tenido una evolución muy importante desde el 2015, con que se crearon las primeras redes, y esto ha ido creciendo exponencialmente hasta este año. Contamos con 21 redes nacionales y 2 redes subregionales. El 2020 ha sido un año de mucha efervescencia, de muchísima actividad, donde el valor agregado de este trabajo en red para la implementación de la reducción de riesgo de desastres ha dado sus frutos, y las redes han apoyado a muchísimos miembros, a muchísimas empresas, tanto a nivel nacional y a nivel regional. Como decía, tenemos 21 redes nacionales hoy en día y 2 redes subregionales, muchas de las cuales representan otras redes, como por ejemplo CARICHAM en el Caribe, que es una red de 21 cámaras de comercio que representan colectivamente a más de 90.000 empresas. Integrarse en Centroamérica, compuesta por 7 redes nacionales y casi 1.000 empresas. Y tenemos el orgullo de mencionar que varios miembros de las redes Arise de nuestra región también son miembros de la Junta Directiva de Arise a nivel global. Y este trabajo se hace también en tándem con el trabajo de otras agencias de Naciones Unidas. Estamos buscando esa coordinación para tener unas propuestas colectivas muy coherentes con CBI,
con los colegas de UNICEF, PNUD y de OCHA. No me alcanzaría el tiempo para mencionar todas las actividades y las iniciativas que los líderes de Arise han impulsado estos años, pero ellas incluyen capacitaciones, incluyen discusiones sobre diferentes aspectos de la reducción de riesgo de desastres, en coherencia con los desafíos de cambio climático y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo de herramientas y de recursos para ayudar a empresas a autoevaluarse y a desarrollar planes integrales de reducción de riesgo de desastres dentro de la empresa, el desarrollo de estudios sobre desafíos, sobre marcos regulatorios, sobre mecanismos de colaboración con el gobierno y entre pares, el trabajo de apoyo al sector de pymes, de promoción de mecanismos de transferencia del riesgo, de promoción de inversiones informadas por el riesgo, las iniciativas para aumentar la resiliencia de las infraestructuras, de las cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros aprendemos día a día de las iniciativas de los miembros de Arise y hay uno de los, yo creo, de los grandes valores de esta iniciativa es el aprendizaje entre pares. La capacidad de innovación, la capacidad de desarrollo de recursos y de los actores es muy, pero muy rica. Y la prevención de los riesgos, trabajar conjuntamente para crear y fortalecer esa cultura de la prevención en la sociedad, creando redes más sólidas y alianzas más sólidas público-privadas, inclusivas y que generen incentivos, apoyando el desarrollo y la aplicación de políticas y normativas sobre reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, incrementando las posibilidades de financiación. Sobre la iniciativa Arise. Muchísimas gracias. Marcel, dime si esperamos el video o pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias, Nahuel. ¿Tenemos un video para pasar? Este es mi hogar, el tuyo, el de muchas personas y especies vivas. Y hoy quiero darte las gracias por salvar nuestro mundo todos los días. Gracias a ti, cada día estamos un paso más cerca del planeta sostenible que queremos. Y aunque todavía tenemos muchos retos por delante, la semilla que Arise creó nos brinda una nueva oportunidad para forjar un futuro mejor y fortalecer lo que ya se ha construido. Todos los miembros de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes, Arise, trabajamos en la construcción de comunidades prósperas y con mayor calidad de vida para sus habitantes. Desde el sector privado, impulsamos la reducción del riesgo de desastres desde un enfoque multisectorial. En el camino hacia la sostenibilidad, nos hemos enfrentado a muchos retos, incluso a una pandemia. Pero apostamos a realizar acciones concretas y tangibles para beneficiar a nuestra sociedad. El marco de Sendai es nuestra hoja de ruta para la reducción del riesgo de desastres. Por ello, trabajamos con gobiernos, empresas, academia y organismos multilaterales y de la sociedad civil. Adoptamos 5 compromisos. 1. Aumentar la conciencia sobre el riesgo de desastres. 2. Incidir en las esferas de influencia. 3. Compartir conocimiento. 4. Catalizar, innovar y colaborar. 5. Implementar proyectos para alcanzar los objetivos del marco de Sendai. En el 2020,
Definimos 4 áreas de acción prioritaria: pymes, inversiones, aseguramiento e infraestructura resiliente, que nos permiten enfocar nuestros esfuerzos para establecer una estrategia global bajo contextos locales. A través de estas áreas de acción, sumamos esfuerzos y difundimos las mejores prácticas. Damos asesoría y orientamos estrategias corporativas, planes comunitarios y políticas públicas. Por la defensa global y regional, desarrollamos mecanismos para asegurar que las inversiones son informadas en riesgos climáticos y de desastres. Los líderes comprometidos nos estamos uniendo a RISE para construir un futuro más resiliente y sostenible. Sin dejar a nadie atrás. Construyamos juntos el futuro que queremos. Gracias al compromiso de las empresas en las Américas y el Caribe, somos la región con el mayor número de miembros desde el lanzamiento de la red. Y tenemos representación en todas las regiones. Además, sabemos que para 2030 seremos una red aún más grande, porque hay acciones como estas en todo el mundo. Solo faltas tú. ¿Lo ves? La sostenibilidad extiende sus raíces en tus manos y se multiplica. Pero aún falta mucho camino por andar. Y la única manera de lograrlo es trabajar juntos. Únete. Unámonos y apostemos mejor para construir el futuro que queremos. Sí. Buenos días con todas y todos. Como hemos visto en el video, la estrategia RISE se centra en las 4 prioridades específicas y en línea con ellas, las redes de la región se unen hoy para promover el intercambio de buenas prácticas del sector privado en sus esfuerzos por cumplir la estrategia global RISE y promover la colaboración público-privada y fomentar alianzas con iniciativas enfocadas a apoyar la resiliencia empresarial y el rol del sector privado. En este sentido, 10 redes de la región conformaron el Consejo Asesor para desarrollar la agenda de este foro que presentaré el día de hoy. Después de esta sesión introductoria que hemos tenido, tendremos una sesión rápida, un Turbo Talk, en la cual la UNICEF presentará su nueva iniciativa de resiliencia empresarial y comunitaria, que podrán encontrar en el botón de sesiones, y luego de esto tendremos una pausa. Enseguida tendremos el primer bloque de las sesiones paralelas de este foro. Una se enfocará en experiencias basadas en evidencias sobre cómo fortalecer la resiliencia de las pymes en diferentes sectores y desde las perspectivas de la academia, el sector público, el sector privado, señalando ejemplos de cómo los modelos de negocios sostenibles contribuyen a la resiliencia de las pymes ante desastres y la importancia de promover un enfoque de resiliencia dentro de las cadenas de valor en donde éstas participan. Entonces, en esta sesión resaltaremos experiencias de las redes de RISE Colombia y RISE Honduras. Enseguida, la otra sesión paralela se enfocará en el sector de los seguros como una herramienta de probada eficacia para la transferencia de riesgos de desastres y cómo su rol en generar datos, análisis de riesgos y los seguros paramétricos son críticos para la definición de estrategias de planificación e inversión pública, y mostraremos en esta sesión buenas prácticas desde las redes de RISE Argentina y República Dominicana. Enseguida tendremos una sesión en la cual contaremos con una breve presentación sobre la iniciativa de OCHA y PNUD Conectando Negocios, y tendremos también una pausa. Luego tendremos el siguiente bloque, el segundo bloque de las sesiones paralelas. Será una sesión tipo laboratorio de aprendizaje dirigida por la red de RISE Estados Unidos, que se centrará en una herramienta de modelación de costos para integrar el desarrollo de infraestructuras resilientes en la planificación urbana. Y al mismo tiempo tendremos la otra sesión que presentará experiencias y lecciones aprendidas del sector privado tras la pandemia, que permitieron poner en marcha y establecer prácticas empresariales resilientes, como la aplicación de herramientas de continuidad de negocio, mostrando experiencias de colaboración público-privada en este campo, en esta área, desarrolladas por las redes RISE en el Caribe.
Finalmente, luego les invito a la sesión, tendremos una pequeña pausa y les invito a la sesión de clausura y de alto nivel que tendremos en este foro, en la cual nos centraremos en los próximos pasos de la iniciativa RISE, analizando las oportunidades de colaboración público-privada desde diferentes perspectivas. Esperamos entonces que en este evento, que es el resultado realmente de la colaboración de las redes de la región, de las redes RISE en la región, con UNDRR, sirva para motivar su interés en trabajar en la reducción del riesgo de desastre, que hoy más que nunca es indispensable para nuestra región. Con esto les agradezco mucho y les invito a pasar a la sesión del sector privado, de la iniciativa del sector privado de UNICEF. Muchas gracias.